Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Amén. Gozosa, dice la hermana. En victoria, escuché por allá, gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor porque estamos una vez más en su templo, en su casa, para glorificar su nombre. Y me alegra que usted haya hecho la decisión de venir a este lugar en esta hora para que juntos podamos seguir siendo edificados por la obra del Espíritu Santo. Sabemos que el día de hoy, jueves, ya para muchos es un poco agotado estar viniendo cada noche, después de ir a trabajar todo el día. Pero saben una cosa, hermanos, aunque estén físicamente agotados, estoy seguro que el tiempo que estamos pasando en la presencia de Dios nos va a ayudar para fortalecer la vida espiritual. O sea, que lo físico se cansa, pero lo espiritual se fortalece. Y con la ayuda de Dios, el Señor nos dará nuevas fuerzas para la parte física. Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar un tema que hemos titulado No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Específicamente voy a tomar un momento para pedirle a Dios que nos ilumine, nos dé entendimiento y que todos podamos estar conectados con el cielo por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, estamos listos para estudiar tu palabra, estamos listos para adorarte a través del estudio de tu palabra. Deseamos que el estudio sea una bendición para nuestras vidas y por eso pedimos que seas nuestro maestro en esta hora. Danos la capacidad para discernir tu verdad y lo más importante, danos el poder para poner tu verdad en práctica en nuestra vida cotidiana, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. No hay mal que por bien no venga. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 37, y vamos a analizar hoy varias características de un personaje que se llama José. José, hijo de Jacob. Lo que vamos a hacer, hermanos, es repasar varias de las características de José y vamos a ir comparándolas con el Señor Jesucristo, porque en realidad la historia que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con la vida de Cristo Jesús. Me imagino que ustedes conocen la historia, así que los versículos no los voy a leer todos porque ustedes conocen la historia, pero quiero que comiencen a analizar todo lo que ustedes se recuerden de José para que podamos compararlo con Jesús, porque este personaje sin duda alguna representa a Jesús en su vida. Primera característica, versículo 2 del capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. La profesión de José o su oficio es pastor de ovejas, según el versículo 2. Él es pastor de ovejas. El versículo 4 dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que característica número 2, José tiene hermanos que lo aborrecen. Él es pastor de ovejas y sus hermanos lo aborrecen, lo odian. Característica número 3, versículo 13. Dijo Israel a José. En este versículo Israel es Jacob, el mismo padre José. Dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué respondió José? Ahora yo pregunto, ¿sabía José que sus hermanos lo aborrecían, sí o no? Sí lo sabía. Y cuando su padre lo envía a sus hermanos, sabiendo él de antemano que lo aborrecían, él estaba consciente, estaba claro en su mente, pero él decidió obedecer a su padre. Prácticamente estaba diciendo: heme aquí, envíame a mí.
versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea que los hermanos lo ven venir de lejos y en vez de recibirlo con los brazos abiertos, hicieron un complot para matarlo. Versículo 46, pero del capítulo 41. Vamos por la quinta característica. José es pastor de ovejas, sus hermanos lo aborrecen, su padre lo envía a sus hermanos y él dice: heme aquí, envíame a mí. Cuando los hermanos lo ven venir de lejos, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, más bien conspiran contra él para matarlo. Ahora el capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? ¿Cuántos años tenía? Capítulo 41, versículo 46. 30 años tenía cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Llevamos 5 características. No voy a avanzar hasta que comparemos estas 5 con Jesús. ¿Cuál es la profesión de Jesús? Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Tenía Jesús hermanos de sangre en este mundo? Sí. ¿Lo amaban? No. La Biblia dice que los hermanos de Jesús lo aborrecían. Tanto así que Jesús llegó a decir: no hay profeta con honra en su propia tierra ni en su propia casa. Los hermanos de sangre de Jesús lo aborrecían, al igual que los hermanos de José lo aborrecían. ¿Qué fue lo que respondió José cuando su padre le dijo que fuera a ver a sus hermanos que lo aborrecían? ¿Se rehusó o dijo: heme aquí? ¿Qué dijo Cristo cuando su padre lo envió del cielo a la tierra, sabiendo Cristo que aquí lo aborrecíamos? Cristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando los hermanos de José lo vieron venir de lejos, ellos se alegraron mucho de que venía José, ¿verdad? La Biblia dice que más bien conspiraron contra él para matarle. Y cuando Cristo vino al mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué edad tenía José cuando se presenta delante del rey de Egipto y después sale a recorrer la tierra en cumplimiento de su misión? Tenía 30 años. ¿Qué edad tenía Cristo cuando se presenta delante del rey del universo y después sale a recorrer la tierra en cumplimiento de su misión? La Biblia dice que tenía como 30 años de edad. ¿Me están siguiendo, hermanos queridos? Pero hasta aquí solamente hemos visto 5 características. Vamos a ver la número 6. En algún momento de su vida, José fue vendido, ¿sí o no? ¿Por qué tipo de piezas lo vendieron? ¿Por piezas de oro o piezas de plata? La Biblia dice que fue vendido por piezas de plata. Pregunto, ¿fue vendido Cristo alguna vez en su vida? ¿Por qué tipo de piezas lo vendieron? Por piezas de plata. Otra característica interesante en cuanto a José y Jesús es que la Biblia dice que José fue tentado cada día a pecar contra Dios por doña Potifar. Doña Potifar le puso los ojos a José encima. Ella quería dormir con él y lo tentaba cada día, según la Biblia, pero José se mantuvo fiel y él dijo: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Cómo cometería yo este grande pecado contra mi Dios? José tenía temor de Dios y José estaba dispuesto a mantenerse íntegro ante la vista de Dios, aunque doña Potifar trataba de seducirlo. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se mantuvo en integridad ante Dios y los hombres, porque aunque fue tentado cada día por Satanás, Jesús entendía que Él vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios por encima de todas las cosas. Pero no obstante, aunque José se mantuvo en integridad, doña Potifar levantó una calumnia en contra de José. Quiero que lean conmigo qué fue lo que ella dijo.
Génesis el capítulo 39. Escuchen lo que esta mujer está diciendo de José. Génesis 39, versículo 13 en adelante. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Eso era verdad o era mentira? Tremenda calumnia, mentirosa como nadie, porque era ella que quería dormir con él. Pero ahora ella dice: vino él para dormir conmigo, y como yo alcé la voz, salió corriendo. Aquí tengo la ropa, mire la evidencia, aquí dejó la evidencia. Y a través de un falso testimonio, José, siendo inocente, escuchen bien, siendo inocente, fue acusado como un criminal. Pregunto, cuando Cristo vino a este mundo, ¿encontraron algo por qué acusarlo para llevarlo a la cruz? No. ¿Cómo fue que lo llevaron a la cruz? Levantando falsos testimonios, igualito que José. No había nada con qué acusarlo, porque Jesús era justo, era santo. Así que levantaron calumnias, levantaron falsos testimonios, y a través de eso lo sentenciaron a la muerte como un criminal, siendo inocente. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántas llevamos? Perdieron la cuenta ya. Pastor de ovejas, sus hermanos lo aborrecían. Su padre lo envía a sus hermanos. Se unen los hermanos y conspiran contra él para matarlo. Se presenta delante del rey Faraón con ¿cuántos años? 30 años. Número 6. ¿Lo vendieron por qué? Por piezas de plata. Lo humillaron vendiéndolo por piezas de plata. Además de eso, doña Potifar quería que él pecara cada cuánto. Cada día lo tentó a pecar contra Dios y se mantuvo fiel. Además de eso, levantaron un falso testimonio contra él para acusarlo como un criminal. Y ahora, la número 9. ¿Dónde terminó José siendo inocente? Miren el versículo 20. Génesis 39, 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras, estoy leyendo el versículo 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Siendo inocente, siendo íntegro, siendo un hombre de Dios, fiel a Dios, terminó en la cárcel como un criminal. Normalmente son los criminales los que van a la cárcel, normalmente. Pero la Biblia enseña que aún siendo inocente, hay gente que termina en la cárcel, porque José era 100% inocente. Y ahora estaba sufriendo una humillación terrible en la cárcel como un miserable criminal. Lo interesante es que en la cárcel José no estaba solo. Si usted se acuerda de la historia, cuando él llega a la cárcel, la Biblia dice que él tenía compañía. Capítulo 40, versículo 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Esa palabra delinquieron es clave porque implica que cometieron un delito, eran delincuentes. El copero y el panadero eran delincuentes. Versículo 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Así que cuando José fue humillado en la cárcel como un criminal, tenía la compañía de dos personas que sí eran criminales. En total, ¿cuántos eran? 3.
Uno era inocente y los otros dos eran criminales. Ahora yo pregunto, cuando Cristo fue humillado en la cruz del Calvario como un criminal, ¿estaba solo? ¿Cuántos le acompañaban? Dos. Esos eran inocentes como él. O sea que uno era inocente y los otros dos eran criminales. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo, hermanos? Es que esta historia tiene que ver con Jesús, hermanos. Y lo tremendo del caso es que cuando José termina en la cárcel en compañía de estos dos delincuentes, la Biblia dice que los dos delincuentes tuvieron sueños y no los podían entender, así que se pusieron muy tristes. Y José les dijo: cuéntenmelo a mí, porque de Dios son las interpretaciones. Y la historia dice que a través del ministerio de José, hermano, escuche esto, a través del ministerio de José, uno de los dos delincuentes se salvó y el otro se perdió. ¿Tiene que ver eso con Jesús? Cuando Cristo colgaba en la cruz, ¿cuántos delincuentes estaban con él? Y por el ministerio de Jesús, ¿qué pasó con estos dos delincuentes? Uno se salvó y el otro se perdió. Porque el que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Dos delincuentes, uno se salvó y el otro se perdió. Pastor de ovejas, sus hermanos lo aborrecen. Su padre lo envía a sus hermanos y él dice: heme aquí, envíame a mí. Los hermanos lo ven venir de lejos y conspiran contra él para matarlo. Se presenta ante el faraón con 30 años y sale a recorrer la tierra cumpliendo su misión. Es vendido por piezas de plata. Es tentado a pecar contra Dios cada día por doña Potifar y se mantiene fiel a Jehová. Levantan un falso testimonio contra él para llevarlo a la máxima humillación de su vida. Siendo inocente, es humillado como un criminal en la cárcel. Y en su humillación no está solo, está acompañado de dos delincuentes. Por su ministerio, un delincuente se salva y el otro se pierde. ¿Tiene que ver con Jesús, sí o no? Jesús es el buen pastor, hermanos queridos. Los hermanos de Jesús no lo querían, lo aborrecían a muerte. Los hermanos de Jesús, cuando su padre lo mandó a este mundo, Jesús, sabiendo que lo aborrecíamos, pudo haber dicho: no, papi, yo no voy para allá, manda a otro. Él dijo: no, heme aquí, envíame a mí. Y cuando vino a este mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los 30 años se presenta delante del Rey del Universo y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y sale a recorrer la tierra en cumplimiento de su misión. Vendido por piezas de plata, tentado cada día por el diablo a pecar contra Dios y se mantiene fiel. Levantan falsos testimonios contra Jesús para acusarlo como un criminal. Dijo este que puede derribar el templo en 3 días y reedificarlo, y lo sentencian a muerte con un falso testimonio. En su integridad, siendo íntegro, Jesús fue humillado como un criminal en la cruz del Calvario. Y en su humillación no estaba solo, en su humillación le acompañaban dos, pero no eran inocentes como él. Estos dos sí eran delincuentes, y por su ministerio un delincuente se salvó y el otro se perdió. Amigos que me escuchan, verdaderamente que la gente que es fiel sufre en este mundo. Por más consagrado que usted esté, sufre en este mundo. Por más que usted le ore y le ame al Señor y le exalte, sufre en este mundo. Pero lo grandioso es que cuando uno sufre haciendo la voluntad de Dios, no hay mal que por bien no venga. Porque todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. José sufrió, hermana querida. Sufrió que los hermanos lo aborrecían por nada, pura envidia. Sufrió que lo vendieran como un esclavo por piezas de plata.
Sufrió estar lejos de casa, en un país extranjero, con gente extranjera, lejos de los hermanos, lejos de la familia. Sufrió estar en la cárcel siendo inocente. ¿Usted se imagina lo que es que José, el de la iglesia, el que predicaba la Biblia, ahora sale en internet y que violó a la mujer de Potifar? ¿Se imagina qué vergonzoso era para José? Los periódicos decían: dizque predicador del evangelio, sentenciado a la cárcel por acoso sexual. Y él sabía que no era verdad. ¿Y dónde está Dios para defenderme? ¿Y dónde está Dios para ayudarme? ¿Y por qué a mí si soy tan entregado? ¿Y por qué a mí si le oro tanto? ¿Y por qué a mí si abro y cierro el templo? ¿Y por qué a mí si diezmo 2 veces a la semana? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Porque los que son fieles en este mundo no están exentos del sufrimiento, pero en el sufrimiento Dios está con ellos. Jehová estaba en la cárcel con José. Jehová estaba en la tierra extranjera con José. Jehová estaba en la soledad con José. Y Jehová estaba preparando a José para algo grande, porque no hay mal que por bien no venga para aquellos que tienen su vida en las manos de Jehová. ¿Dónde está su vida hoy? ¿Está en las manos de Dios? Porque si está en las manos de Dios, aunque las cosas no estén saliendo como usted quiera, siga confiando en Dios. Aunque las injusticias vienen a diestra y a siniestra, sigue confiando en Dios. Aunque los papeles migratorios no salen y ha pasado años en trámites, sigue confiando en Dios. Porque cuando estamos en las manos de Dios, no estamos exentos al sufrimiento. Pero cada sufrimiento tiene un propósito dentro del gran plan de Dios. Y todas estas experiencias amargas y negativas, Dios le saca la vuelta. Dios le saca algo bueno. Dios le saca algo positivo, porque todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Alguien ama a Dios aquí en este lugar? Pues acompáñame a ver qué pasó con José después de la cárcel. Porque cuando uno llega al fondo, es cuando ya está listo para subir a la cima. Nadie puede subir a la cima sin antes tocar fondo. Dios no va a llevar a nadie a la gloria sin antes haberlo pasado por la miseria. Primero toca fondo y levanta los ojos al cielo y pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando toca fondo es porque ya está listo para crecer y crecer y crecer, porque no hay mal que por bien no venga. Miren lo que pasa con José después de que toca fondo. Porque cuando ya estaba en la cárcel, la gente decía: está donde se lo merece estar, por llevar una vida doble. Y a ver cuál Dios lo va a librar ahora. Eso le pasa a la gente hipócrita que predica una cosa y vive en otra. Amigos que me escuchan, la gente habló pestes de José. Yo no sé cómo la gente de esta iglesia, pero los de ese entonces hablaban pestes. Y que predicaba, y que escuela sabática, y que muy acá. Y mire dónde está, en la cárcel, abusando de la mujer que le daba trabajo, abusando de la mujer que le daba. Ay, Dios mío, que es un sinvergüenza eso, José. Y Dios calladito, calladito, porque cuando la gente habla y habla y habla, Dios nada más dice: agárrate, que cuando yo exalte a mi siervo, los mismos que están hablando de él van a necesitar de él. Génesis capítulo 41. ¿Qué dice el versículo 14? Los mismos que hablaban ahora van a necesitar de José. Capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. El rey lo manda a llamar. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Esa palabra es clave, apresuradamente. ¿Cómo salió de la cárcel? Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 39.
Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Miren el cambio que da la vida de José. De la cárcel, de la humillación de la cárcel, ahora el rey lo manda a llamar para ponerlo a la diestra de su trono. El rey dice: yo me voy a sentar en el trono y tú vas a ser mi mano derecha, y por tu palabra se gobernará todo mi reino. Yo pregunto, cuando Cristo fue humillado en la cruz del Calvario y fue encarcelado en el sepulcro, ¿lo mandó a llamar 3 días después su padre? ¿Sí o no? Y salió apresuradamente de la cárcel del sepulcro. Saben que María estaba allí. En los evangelios habla de que María estaba por el sepulcro y ella vio a Jesús. Ella quería adorar a Jesús y Jesús le dijo: no me toques, voy pues a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no se dejó adorar por María porque llevaba prisa. Salió apresuradamente de la cárcel del sepulcro porque el Rey del universo lo mandó a llamar. Y se fue al cielo. ¿Y sabe dónde lo colocó el Padre Celestial? A la diestra de la majestad en los cielos. ¿Dónde colocó el Rey a José? A la diestra de su trono. ¿Y dónde colocó el Padre a Jesús? Pregunto, ¿todo esto es casualidad? ¿Qué va? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esta historia no fue revelada para que conociéramos a José. Esta historia fue revelada para que conociéramos a Jesús, porque todos los escritos del Antiguo Testamento dan testimonio de Jesús. Ahora José está a la diestra del Rey, al igual que Cristo está a la diestra de Dios. Y la Biblia dice, quiero que lea conmigo, que estando allá arriba, a la diestra del Rey, sucedió algo interesante. Capítulo 41, versículo 55. Capítulo 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Había hambruna en la tierra. La misma gente que hablaba peces de José ahora estaban pasando hambre. Y la Biblia dice que la gente decidió ir a buscar al faraón. Y eso es inteligente, porque ellos sabían que el rey debía de tener algún tipo de reserva. Así que ellos van y buscan ayuda con el rey. Pero la Biblia dice que el rey les dijo: mire, vayan y hablen con José y hagan lo que él os dijere. ¿Sabe lo que estaba diciendo el rey en pocas palabras? Nadie viene a mí si no pasa por José. Entre el pueblo y yo hay un mediador, y por la palabra de él se gobierna todo mi reino. Así que ustedes tienen carencia de pan, hablen con José. Les hace falta trabajo, hablen con José. Necesitan papeles, hablen con José, porque yo soy el rey, sí es cierto, pero ninguno de ustedes puede tener contacto conmigo si no es a través de mi mediador, que es José. Pregunto, ¿hoy tenemos acceso directo al Padre o hay un mediador entre el Padre y nosotros? Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando oramos al Padre por pan, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando oramos por trabajo, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando oramos por sanidad, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, porque entre Dios y nosotros hay un mediador, que es Cristo el Señor. Hay un detalle que yo no quiero pasar por alto. ¿Ustedes creen que la ropa que tenía José en la cárcel era la misma que él usaba
cuando era la mano derecha del rey o tuvo un cambio de vestimenta? Leamos el versículo. Capítulo 41, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El faraón lo que está diciendo es: este hombre que ustedes ven aquí es un hijo de la realeza. Él es hijo mío. Él es de la casa real. Respétenlo al igual como me respetan a mí. Cuando Cristo ascendió al cielo, Dios lo vistió con vestiduras sacerdotales, lino finísimo, porque no era el mismo que había muerto en la cruz como cordero, sino que ahora en el cielo era el sacerdote para usted y para mí, y por ende debía vestirse con vestimentas sacerdotales de lino finísimo. Y desde que Jesús subió al cielo hasta el día de hoy, tenemos a alguien que da la cara por nosotros en el cielo. Ahora hay una parte de la historia que voy a dedicarle unos cuantos minutos porque es crucial. ¿Qué hacía José cuando era la mano derecha del rey? Con respecto a la gente que hablaba pestes de él, con respecto a la gente que lo había vendido, con respecto a la gente que lo había calumniado, con respecto a la gente que lo había maltratado. ¿Qué hacía José ahora que él tenía el poder? ¿Tomaba venganza? Miremos lo que dice la Biblia, capítulo 42, versículo 14 y 15. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Escuchen bien esa palabra, probados. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Si ustedes recuerdan la historia, José, siendo la mano derecha del rey, aprovechó la oportunidad para probar a sus hermanos. Los trató de muchas formas distintas. Los trató de espías, con desconfianza. Ustedes son espías. Les dijo que fueran a traer a su hermano menor, que era Benjamín, y que debían dejar uno aquí. Había que dejar uno de ellos en Egipto hasta que trajeran a Benjamín. Les devolvió el dinero en su costal. Habían pagado por los alimentos, les devolvió el dinero en el costal. En otra ocasión les puso la copa personal de él. La copa se la puso en el costal para que, mire, estos muchachos, los mismos que le habían hecho la vida de cuadritos, ahora estaban sufriendo intensamente porque decían: estamos pagando por nuestro pecado. Los probó de una manera y otra, los probó, y ellos sufrían, hermanos queridos. Los que lo habían humillado, los que lo habían vendido, los que lo habían maltratado, ahora estaban sufriendo intensamente las pruebas de José, pero no sabían que era José. Ahora más de uno dirá: se sacó el clavo José. Yo quiero que usted sepa que él no hizo ninguna de esas pruebas por rencor. Más bien la historia dice que a veces, cuando él miraba el sufrimiento de los hermanos, él no se podía contener y se escondía para llorar. Pregunto, ¿sufría con ellos? ¿Sí o no? ¿Los amaba? ¿Se estaba vengando? ¿Y por qué tanta prueba entonces? Escúchenme lo que les puedo decir. ¿Sabe por qué José los probaba tanto? Porque en la mente de José había un plan tremendo. Él decía: estoy cansado de ver a mis hermanos venir a comprar comida y regresarse a la miseria allá en Canaán. Si aquí hay abundancia, si aquí hay prosperidad. Yo estoy cansado de verlos ir y venir, pero yo puedo hablar con el rey para ver si el rey les da oportunidad de mudarse para acá. Lo que pasa es que yo no me puedo atrever a hacer eso sin estar seguro que esos tipos han cambiado. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo, hermano? José está planeando ver la forma de que todos sus hermanos se puedan mudar de la miseria de Canaán
a la abundancia de Egipto. Pero para que eso sea una realidad, él primero se cerciora de que ellos ya no son lo mismo que eran antes. Así que la única forma de asegurarse de que ya no son lo que eran antes es a través de las pruebas. Y en las pruebas él sufría con ellos. En las pruebas él lloraba con ellos, pero era la única forma de asegurarse de que Judá y Rubén y que Benjamín y que todos los muchachos son diferentes. Necesito probarlos, pero si ellos pasan la prueba, los voy a trasladar de la miseria a la gloria de Egipto. Pregunto, ¿tiene algún plan Jesús para nosotros hoy? ¿Cuál es el plan de Jesús hoy? Que sigamos buscándolo por pan. Señor, ayúdanos a conseguir el pan de cada día. Señor, que dame un trabajo que me paguen a 15 la hora, aunque sea. Señor, que dame un buen marido para que yo no sea tan sola en este país. Señor, que con mis hijos. ¿Usted cree que Jesús está contento de nada más estar ayudándonos con nuestros problemas y nuestras luchas? Él quiere hacer algo. ¿Sabe qué quiere hacer él? Él quiere mudarnos de aquí para allá. Pero antes de que nos mude, él tiene que estar seguro de que ya no somos lo mismo que éramos antes, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la única forma de asegurarse de que somos nuevas criaturas es a través de las... Hermanos que me escuchan, Jesús quiere trasladarte de la miseria de este mundo a la gloria celestial. Pero es que tenemos muchos problemas en el carácter. Y él dice, hay que probar a Watson a ver si ya venció. Hay que probarlo a ver si ya cambió. Porque yo quiero hablar con el rey, a ver si el rey le da oportunidad de mudarse de allá para acá. Pero es que Watson es terrible. La Biblia dice que cuando Cristo venga, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La gente que antes lavaba allá en los países de nosotros, la gente lavaba muy diferente a como se lava aquí. La gente iba al río a lavar. ¿Alguien se acuerda cómo se lava en el río? Ajá, ¿usted se acuerda de eso? Porque aquí es puro botoncito, cuánta cosa. Y para sacar las manchas de la ropa había que ponerle bonito. Había que ponerle bonito para sacar las manchas de la ropa. Las manchas salen con agua y jabón. Y a veces hasta con cloro para sacar las manchas. Lejía. Pero una vez que la ropa ya no tiene manchas, la ropa tiene otro problema. Porque ya está limpia, ya no tiene manchas, pero tiene otro problema. Hay que sacarle ahora las arrugas. Las manchas salen con agua, jabón, lejía, cloro, pero las arrugas salen con plancha. Y dependiendo del tipo de material de la vestimenta, hay que subirle o bajarle al calor de la plancha. ¿Alguien me está escuchando? Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Las manchas de pecado salen con la sangre del Cordero. El adulterio sale con la sangre del Cordero. La maldad sale con la sangre del Cordero. La borrachera, la envidia, la codicia, el orgullo, todo eso sale con la sangre del Cordero. No hay pecado que Cristo no pueda limpiar con su sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Pero cuando Él limpia la sangre, cuando Él limpia la mancha, cuando Él limpia el pecado, cuando Él limpia al ser humano está limpio, pero todavía está arrugado. Y Él necesita sacar las manchas y las arrugas. Y entonces la única forma de sacar las arrugas es con la plancha. Permítame leer la lectura bíblica otra vez, 1 Pedro 4:12. ¿Cómo es que Jesús saca las arrugas del carácter del ser humano? Porque las manchas salen con la sangre de Jesús, pero las arrugas ¿cómo salen? 1 Pedro 4, versículo 12. La Biblia dice así, 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La sangre de Cristo limpia toda mancha del ser humano. Homicida, narcotraficante, violador, lo que sea, hay poder en la sangre, pero las arrugas solamente salen con la plancha, y entre más arrugado está uno, hay que subirle más al calor de la plancha. Las pruebas de fuego por la cual tú y yo estamos pasando hoy son la plancha con la cual Cristo está sacando las arrugas de nuestro carácter, para que cuando Él venga estemos sin mancha y sin arruga por el poder de Dios. Y el asunto es que algunos estamos muy arrugaditos, hermanos. Y Dios tiene que subirle el fuego para sacar esas arrugas. Casi que puedo imaginar cuando Dios le dice a los ángeles, hazme un favor, ¿tú conoces a Watson? Y el ángel pregunta, ¿cuál de los dos, Watson? Porque hay una pila de Watson allá en Costa Rica. No, el de limón, el morenito, el tico, el morenito, Mira, hazme un favor, súbale al fuego a Watson, por favor. Y el ángel baja a velocidad luz y mire, me sube el fuego. Y uno pregunta cuando uno está en la prueba, ¿será que saldré vivo de esta prueba? Porque de esta en la que estoy metido, yo no creo que salga vivo. Y cuando uno sale de esa prueba, piensa que ya no hay más nada. No sale de una y ya está metido en otra. Porque el plan de Dios es que a través de las pruebas pueda santificar nuestro carácter, hermanos. Y entre más arrogados, más fuego. Súbale al fuego a Watson. Y mientras le suben el fuego a Watson, ¿saben qué está haciendo Jesús allá arriba? Quiero que vayan conmigo a Génesis 45. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo mientras le suben el fuego a Watson aquí abajo? Más de uno estará preguntándose, Señor, pero si yo soy tan fiel, ¿por qué tantas pruebas? Es que Dios te ve un poquito arrugado todavía, hermano. No es que si yo soy tan entregado, Señor, ¿por qué tantas pruebas? Es que estás arrugada, hermana. Súbele al fuego, dice el Señor. Génesis 45. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo mientras aquí en la tierra está subiéndole al fuego? ¿Se han preguntado alguna vez por qué los 3 hebreos no se quemaron en el horno de fuego? Sencillamente porque ese fuego no era para quemarlos, era para sacar las arrugas de su vestimenta. Estaban arrugados y había que plancharlos. Y cuando ya estaban sin mancha y sin arruga, salieron caminando del horno listos para poder vivir con Cristo por la eternidad. Sin mancha y sin arruga. Y usted y yo tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Y no hay forma de que la arruga salga si no es con fuego, hermana. Y entre más fuego es porque más linda va a quedar. Y entre más fuego es porque más lindo va a quedar. Así que no se queje de las pruebas. Acepte las pruebas porque son el medio por el cual Dios santifica el carácter. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué está haciendo Cristo en el cielo mientras saca las arrugas y las manchas? Génesis 45, miremos qué hacía José con el faraón. Versículo 16. Génesis 45, 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Voy a hacer una pausa aquí. Imagínense la escena. La casa de Faraón es la casa blanca de Egipto. Y en la casa blanca de Egipto se está hablando de los hermanos de José. O sea, todo el mundo está hablando de que José tiene unos hermanos que vienen de lejos y que vienen y compran comida y se van otra vez y vienen y se van. Y ese es el tema de conversación en la casa blanca de Egipto. Yo pregunto, ¿quién era el que llevó ese tema a la casa blanca?
José. ¿Quién más conocía a los hermanos sino él? O sea que José en la Casa Blanca comenzó a hablar de sus hermanos que él tenía en Canaán. Y ahora todo el mundo está hablando de los hermanos de José en la Casa Blanca de Egipto. Entran al comedor, están hablando de los hermanos de José. Entran a la presencia del rey y están hablando de los hermanos de José. Y sabe que el versículo termina diciendo algo muy positivo para nosotros. Dice la Biblia que se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus hermanos. Imagínense que lo que el Faraón escuchó hablar de los hermanos de José le agradó. Le agradó a él y le agradó a sus siervos en la Casa Blanca. Eso me hace a mí entender que lo que José estaba hablando de sus hermanos no eran las cosas feas que ellos le hacían a él. Porque si él estuviera hablando las cosas feas que ellos le hacían a él, eso no le hubiera agradado al rey. ¿Verdad, hermana? No le hubiera gustado. Si el rey le agradó lo que escuchó de los hermanos de José, es porque José está hablando cosas muy positivas de sus hermanos. Así que me imagino el cuadro. José está hablando: tengo un hermanito que se llama Benjamín. ¿Cuánto le extraño? Lo quiero mucho. Él me quiere a mí. Jugamos bolincha juntos allá en Canaán y íbamos a cortar mango y cortar caña, y hablaba de Rubén y hablaba de... Y José hablando cosas lindas cuando iban al río, y que cuando papá los mandaba a traer los jocotes, y hablando cuantas cosas positivas de los hermanos, cosas lindas, cosas que el mismo rey, sin conocer a los hermanos de José, le agradó lo que escuchó a José hablar. Y créanme, lo que José está hablando era tan impactante que oiga lo que decidió hacer el rey. Versículo 17. Dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Imagínense nada más. Después de lo que el rey escuchó hablar de los hermanos de José, el rey le dijo a José: ¿sabe una cosa, José? Si de verdad sus hermanos son como usted dice que son, chévere, y que son pura vida, toda esa gente son pura vida allá, óigame, ¿por qué no viven conmigo aquí en mi casa? Porque en mi casa muchas moradas hay. ¿Alguien me está escuchando o no me está escuchando? ¿De quién es la casa? ¿Es la casa de José o del faraón? ¿Y qué es lo que motiva al faraón a que él quiere que los hermanos de José se muden para su casa? ¿Qué es lo que lo motivó, hermano? Las cosas que José estaba hablando de ellos. Imagínense lo que hoy está pasando allá arriba en la Casa Blanca del cielo. Tenemos un hermano que está allá arriba, y él está hablando pura crema de nosotros allá arriba. Lo que Jesús está hablando en la Casa Blanca del cielo es que él tiene un hermano morenito que es chévere, que es pura vida, que cuánto me ama y que me extraña, y que nos mandó un mensajito de texto, y que correo electrónico, y que por el Facebook, y el padre dice: de verdad que es chévere así, Watson. Oye, Jesús, pero si él es tan chévere, ¿por qué no te lo traes para acá? En mi casa muchas moradas hay. Y entonces Jesús dice a los ángeles: súbale al fuego a Watson. Porque tengo que pulirlo para traerlo, presentarlo a Papito Dios. Súbele al fuego. ¿Alguien está pasando por fuego hoy, hermanos queridos? ¿Alguien está pasando por pruebas fuertes hoy? Alguien está preguntando: ¿por qué yo si estoy consagrado? ¿Por qué yo si yo siempre voy a la iglesia? ¿Por qué yo si sigo orando? Es que Jesús está hablando cosas tan lindas de ti allá arriba, que Papito Dios ya te quiere conocer. Y Jesús le dice al ángel: oye, ¿cómo va la cosa con Julio? ¿Está listo? No, Julio no está listo. ¡Súbale al fuego! ¿Me están siguiendo, hermanos? Estas candelas que estamos pasando hoy
son la parte final de la purificación del carácter, porque Jesús nos quiere llevar a presentar a Papito Dios allá arriba, porque hay un lugar allí esperando por nosotros, hermanos. Y lo más lindo es que mientras Jesús habla cosas buenas de mí allá arriba, aquí la gente abajo habla pestes de mí. Deje de sufrir por lo que la gente dice de ti aquí abajo, porque lo que importa es lo que Jesús está diciendo allá arriba. Amén. La gente habla de que hace 20 años se emborrachó. Tú lo ves ahorita predicando, si tú lo conocieras el año pasado, dice la gente. La gente es experta buceando en la profundidad de la mar y sacando los pecados de Cristo, ya mandó a sepultar. La gente no olvida lo que tú eras antes. La gente es así, siempre hablando pestes. Y Jesús allá arriba, que sí puede hablar pestes de mí, porque Él y yo tenemos varias cosas que hemos hablado, que a mí me da vergüenza decirle a usted, pero a Él se lo he dicho. Y en vez de Él decírselo al Padre, Él dice: tengo un morenito chévere, dice Jesús, chévere. Y el Padre dice: Jesús, mira, yo no conozco a Watson personalmente, pero si ese tipo es como tú dices, óyeme, en mi casa hay un lugar para él. Hermanos queridos, cuando uno es ciudadano de este país, uno tiene privilegios de pedir familiares para que puedan venir a este país, porque usted es ciudadano de este país. Quiero decirle que en el cielo tenemos uno que es nuestro hermano mayor, y él es ciudadano de ese país. Él está hablando con Papito Dios para que nos pueda sacar de aquí para allá. Pero para que no vayamos allá a robarnos las calles de oro, primero nos prueba con fuego. Usted sabe que hay muchos ladrones aquí, hermanos, que ni los diezmos dan. ¿Ah? ¿Alguien me escuchó? Jesús dice: me traigo a Watson así sin nombre, las calles me desaparecen. Tengo que pasarlo por fuego. Súbele el fuego a ese tipo. Para que no vayamos allá a emborracharnos, Jesús dice: súbale el fuego, súbale el fuego. Las pruebas son solamente para asegurarse de que allá no vamos a hacer un relajo. Porque allá es santo, 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 hermanos. Amén. Y yo quiero estar allá por la gracia de Dios. Por eso, independientemente de cualquiera que sea su prueba, recuerde que no hay mal que por bien no venga. Porque lo que viene es grande, hermanos queridos. Jesús te va a trasladar de este planeta de miseria a presentarte personalmente a Papito Dios. Así que todo lo negativo que te venga, todo lo difícil que estás pasando, todas las candelas que estás sufriendo, simplemente sigue confiando en Dios, que Él está perfeccionando la obra que un día empezó en ti. ¿A cuánto le gustaría que Jesús pueda sacarlo de este mundo para el cielo? ¿Cuántos aceptan que Jesús es nuestro hermano mayor y que Él tiene conexiones? Yo no voy a llegar a decirlo porque yo soy muy acá, o sea, es porque Jesús tiene conexiones. Y cuando vayamos al cielo, la Biblia dice que vamos a llegar como ciudadanos del reino de Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Me gustaría orar por usted, hermano, porque yo sé que a veces cuando uno está metido en la candela uno siente que no puede salir victorioso, pero de esa saldrás victorioso por el poder de Dios. Y prepárate que viene otra candela, porque entre más arrugados, más fuego, y algunos estamos bien arrugaditos. ¿Quiere que podamos orar juntos, hermanos? Amén. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, qué maravilloso es saber que en el cielo hay alguien que es de sangre y carne como nosotros, que es nuestro hermano mayor y que tiene conexiones, y que Él está hablando a favor de nosotros para poder trasladarnos de este mundo de miseria al reino celestial. Cada una de las pruebas por las cuales Él nos está permitiendo pasar, Él sufre con nosotros. Así como José sufría
con sus hermanos, Jesús sufre con nosotros. Si pudiéramos ver detrás del telón las lágrimas que Jesús derrama cada vez que nosotros lloramos, cada vez que sufrimos, Él sufre. Cada vez que somos pasados por el fuego, Él está allí con nosotros, como estuvo con los 3 hebreos, porque Él sabe que esta es la única manera de sacar las arrugas del carácter, a través del fuego de la prueba. Las manchas salen con la sangre preciosa que Él derramó, pero las arrugas solamente salen con fuego. Fuego. Y hoy, Señor, el fuego está incrementando de una forma tan candente que a veces sentimos que ya no podemos más. A veces sentimos que no vamos a vivir una semana más con esa mujer que tenemos. A veces sentimos que no vamos a poder pagar un mes más de renta. A veces sentimos que vamos a botar a los hijos y salir corriendo de vuelta al país donde vivimos. Señor, hay tantas pruebas tan candentes que humanamente a veces creemos que es imposible salir de ellas victoriosos. Pero tu palabra dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Señor, permite que podamos seguir confiando, creyendo, confesando, alabando, glorificando tu nombre y entendiendo que lo que tú estás haciendo es perfeccionando el carácter en nuestra vida, porque lo único que hemos de llevarnos al cielo es un carácter santificado. Dale la paz interior a cada uno de mis hermanos. Dale la fortaleza a cada uno de mis hermanos. Dale la seguridad de que estás con cada uno de mis hermanos. Y permite, Señor, que así como José pasó por tanta adversidad, tanta dificultad, tanta injusticia y terminó en victoria, de igual manera nosotros también podamos concluir en victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados y que nos bautices con tu Espíritu Santo, porque lo rogamos y lo agradecemos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.